Hola a todos y bienvenidos de regreso a mi canal. Esta semana vamos a estar analizando otro anime, en este caso la comedia Guatamote. En particular, lo que nos enseña acerca de la ansiedad social y la crianza de hijos. Este es un anime que está basado en el manga escrito por Nico Tanigawa y ese manga ha continuado estando en publicación. Todavía hoy en día lleva 23 volúmenes y no ha terminado. El anime fue dirigido por Shin Onuma y fueron 12 episodios producidos por el estudio Silverlink en el año 2013. Y traigo este punto porque mi análisis va a estar basado exclusivamente en el anime. Estoy seguro que a lo largo de todos estos años y 23 volúmenes, muchos de estos personajes han evolucionado en su arco de historia y no sé cuántas de las cosas que yo voy a decir todavía le aplican. Así que es importante notar eso, que mi análisis está basado en el anime. Y la protagonista de esta historia es Tomoko. Y Tomoko es una joven que está justo entrando en la adolescencia, en la pubertad, con todos los cambios físicos, hormonales, sociales que eso conlleva. Probablemente en una escuela nueva, con un grupo nuevo, con el que está tratando de socializar y encontrar aceptación, navegando esa época que es en general difícil. Y al ser una persona tan joven, carece de la capacidad de introspección. Cuando algo malo sucede o no tiene el resultado que ella espera, su reacción natural es culpar a algún agente externo, como otra persona o a la circunstancia o a la mala suerte, en vez de echar un vistazo de cómo su propio comportamiento contribuyó a ese fracaso o resultado adverso. Estas cualidades que he mencionado hasta ahora son prácticamente universales de esta edad y de este estadio de desarrollo, pero el caso de Tomoko se complica porque, en mi opinión, ella sufre de un desorden de ansiedad social bastante severo. Así que vamos a echar un breve vistazo a de qué se trata el desorden de ansiedad social. Según el DSM-5, es un desorden de ansiedad en una o más situaciones sociales en el cual el individuo está expuesto a posible escrutinio de otras personas. Por ejemplo, al conocer gente nueva o al estar en un sitio público comiendo o hablando en público. Cualquier situación que exponga al individuo al escrutinio de la gente que tiene alrededor va a resultar en síntomas de ansiedad severo. Este es el núcleo de este desorden, es ese miedo al escrutinio, al juicio de las otras personas. Entonces, la persona afectada por el desorden de ansiedad social tiene miedo de actuar en una manera que va a ser evaluada negativamente, ya sea porque sea embarazosa, vergonzosa, porque lleve a ser rechazado por los otros o porque pueda ser ofensivo para los otros. La- las situaciones sociales prácticamente siempre provocan ansiedad. En el caso de niños o de adolescentes tempranos como Tomoko, también las situaciones sociales pueden generar tantrums en el paciente. Y vamos a ver que Tomoko, por lo menos en una ocasión, exhibió un tantrum. Las situaciones sociales, por lo tanto, son evitadas por el paciente o si se sobrellevan con mucho miedo y con mucha ansiedad que está fuera de proporción con cualquier amenaza real que la situación pueda presentar. Los síntomas tienen que durar por lo menos 6 meses y causar problemas en el funcionamiento social y interpersonal de la persona. Interesantemente, la prevalencia de este desorden es 7% en los Estados Unidos, mientras que en el resto del mundo
varía entre el 0.5 y el 2%. Así que obviamente hay aquí un componente social determinando una prevalencia más alta en Estados Unidos que no hemos podido todavía esclarecer. Y es un desorden que es más común en las mujeres en comparación con los hombres, es 2 veces más común en las mujeres con respecto a los hombres. Voy a tomar un breve momento para eh, decir que el desorden de ansiedad social es una condición muy tratable. Mejora, muchas veces mejora por completo, otras veces a lo mejor los síntomas no desaparecen por completo, pero sí mejoran en general sustancialmente y hay ayuda disponible. Si usted o una persona que usted conoce está afectada por este desorden, eh, por favor busque ayuda, especialmente si está causando sufrimiento serio como es generalmente el caso cuando esta condición es severa. Ok, habiendo entonces definido el problema por el que está pasando Tomoko, vamos a entonces a concentrarnos en la reacción de los papás a la situación por la que está pasando Tomoko. Lo primero que vemos en la serie es que los papás principalmente deciden ignorar el comportamiento de Tomoko, probablemente pensando que es solamente comportamiento pasajero y que con el tiempo va a desaparecer. Cuando hacen algo al respecto, generalmente es un castigo. Por ejemplo, después de que la mamá descubre a Tomoko eh, haciendo un comportamiento bizarro, como usando la aspiradora para causarse marcas en el cuerpo, como si se las hubiera hecho un novio. La mamá le da un regaño verbal bastante fuerte. Y cuando Tomoko entonces reaccionó con un tantrum, que fue un tantrum verbal, la mamá le dio una cachetada en ese momento. O sea que el castigar en este punto con un adolescente no va a resolver el problema. En cierta manera es una reacción instintiva de la mamá que está infantilizando a Tomoko, tratándola como una niña, castigándola como a una niña, queriendo hacer el problema desaparecer en vez de enfrentar el problema directamente. Pero en mi opinión, lo que los papás de Tomoko carecen no es amor, son destrezas. Ellos me dan la impresión de ser unos papás bien amorosos que se preocupan por los hijos. Lo que no saben es cómo reaccionar a la situación, porque no tienen las destrezas para hacerlo. Y la principal destreza, partiendo de la premisa de que el papá y la mamá tienen amor en su corazón para sus hijos, que es prácticamente siempre o generalmente el caso, la destreza más importante después de eso es ser flexible. La flexibilidad es la destreza más importante que se requiere en el arte de criar hijos. ¿Por qué? Porque las necesidades de tus hijos van a cambiar a lo largo de su vida. Lo que necesita un bebé, que es que lo cuiden 24 horas al día, le resuelvan todos los problemas y los protejan absolutamente, es diferente que lo que necesita un nene o una nena de 2 años, que está explorando el mundo, que ya puede decir que no, que necesita un poquito de espacio para explorar el espacio que le rodea y los límites sociales. Y lo que necesita ese niño o niña de 2 años es diferente a lo que necesita un niño que está empezando la escuela y ya no va a pasar todo el día en la casa, va a estar conociendo a un grupo grande de niños de su edad y socializando con ellos. Y las necesidades del hijo o la hija vuelven a cambiar en la adolescencia. Necesita más espacio para encontrarse como individuo, para experimentar, eh, y obviamente dentro de ciertos límites. Al adolescente todavía necesita
límites concretos, pero tiene que ser más flexible. Esos límites tienen que ser más flexibles que los de un infante. Y de nuevo, las necesidades del hijo o la hija cambian en la adultez y por naturaleza, donde cambian en la adultez, quería decir cuando ya es una persona independiente, madura, haciendo su propia vida, tomando sus propias decisiones y tomando responsabilidad sobre esas decisiones. El problema es que por naturaleza todo el mundo, ya sea por una combinación de temperamento, personalidad, historia personal, cómo lo criaron cómo criaron a la persona en particular, etcétera. Cada persona va a tener por naturaleza una afinidad a una etapa particular de la crianza del hijo. Por ejemplo, puede ser que un papá o una mamá se sienta bien cómodo, bien cómoda cuando el hijo es un bebé o cuando tiene 2 años y todo es dulce y bonito y lindo y color de rosa y el papá o la mamá es el centro del universo de ese hijo y el hijo todavía es completamente dependiente de ellos. A lo mejor esa es su etapa favorita. Para otra persona, a lo mejor la etapa favorita es cuando el hijo tiene entre 8 y 12 años. El papá o la mamá todavía es el centro del universo, pero ahora puede hacer otras actividades con ellos porque está más desarrollado cognitiva, intelectualmente. Puede jugar con ellos, enseñarle la animación que le gustaba a esa edad, jugar videojuegos, qué sé yo, juegos de mesa, hacer otras cosas, pero todavía siendo el centro del universo de su hijo o de su hija. Y a lo mejor para otra persona su etapa favorita es cuando el hijo es adolescente o adulto. El problema es cuando el papá o la mamá antepone sus necesidades en vez de a las necesidades del hijo y sigue tratando al hijo a través de su desarrollo en base a su etapa de desarrollo preferida. Por ejemplo, eso se ve en el caso de papás o mamás que continúan tratando al hijo como un bebé o como un niño de 2 o 3 años cuando ya es un adolescente o un adulto. Entonces lo infantilizan o tratan de prevenir cualquier tipo de problema o sufrimiento, la primera cosa que le pasa al hijo o a la hija, tratan de resolver el problema, sufren por los hijos, sufren más de lo que el hijo está sufriendo por su problema y no permiten de esa forma que el hijo pase por un desarrollo que le lleve a madurar psicológicamente como individuo, porque lo siguen infantilizando. O papás y mamás que su etapa favorita de la crianza es cuando el hijo ya es más grande, adulto o adolescente, y están más desconectados durante las etapas tempranas del desarrollo y no le dan al hijo o hija los límites y la atención y la protección que necesitan. Esto no es una sentencia de muerte, no hay que ser perfecto, un perfecto papá o mamá en cada una de las etapas de desarrollo del hijo. De hecho, la mayoría de nosotros no tuvimos un papá o una mamá perfecta. Básicamente nadie tuvo un papá y una mamá perfecta. Y todos, la mayoría de nosotros tuvimos un desarrollo exitoso y somos miembros de la sociedad productiva. Así que no hay que ser perfecto en este proceso como papá o mamá. Lo que hay que hacer un trabajo lo suficientemente bueno, ser lo suficiente flexible y no ser 100% rígido en el proceso, pensando siempre en qué es lo que el hijo necesita a cada paso en vez de lo que es cómodo para nosotros. Ahora, en un caso como el de Tomoko, que está lidiando con un problema de enfermedad mental que complica su desarrollo, entonces sí hay que poner más esfuerzo como papá y como mamá para ser apoyo en ese desarrollo del hijo o la hija que está siendo complicado por esa condición. En el caso de Tomoko, ansiedad social.
Y lo que vemos en la serie, ilustrado por un episodio en el que la mamá de Tomoko está viendo un video de cuando Tomoko y el hermanito tenían más o menos 3 y 2 años de edad respectivamente, es que la mamá prefiere por mucho eh, ver a los hijos en términos de cómo eran a esa edad. Me parece que esa era por naturaleza, esa fue la etapa de desarrollo en la que ella se sintió más cómoda, cuando los niños eran cute y lindos y inocentes y graciosos, inofensivos. Entonces, es como un escape, en vez de mirar el desarrollo psicosexual por el que sus hijos están pasando ahora en el presente, se está dedicando a mirar lo lindo que sus hijos eran en el pasado y lo fácil que los hijos eran en el pasado en contraste con lo difícil que son ahora, en particular Tomoko. Entonces, están evitando hacerle frente a estos cambios y los ignoran o los castigan o los infantilizan, como vimos antes. Lo que deberían estar haciendo son 2 pasos. Esta foto que estamos mirando aquí es de un episodio en el que el papá de Tomoko regresó del trabajo, entró al cuarto a ofrecerle un pastel, un bizcocho, y la encontró la encontró dormida, mientras que en la computadora había un material erótico y tenía un instrumento de dar masaje que parecía un vibrador, un dildo, al lado de ella. Y el papá lo que hizo fue agarrarla en los brazos como a una bebé, ponerla en la cama, en un gesto muy amoroso, pero por otro lado, lo que él vio allí nunca se enfrentó, nunca se dialogó, nunca se le hizo frente. De nuevo, ante el hecho objetivo de que Tomoko está siendo asaltada por las hormonas y desarrollándose sexualmente y tiene curiosidad y preguntas, él por naturaleza la trató como un bebé, la agarró en sus brazos y la puso en la cama y ¡puf! Se acabó la situación. Nunca se habló, nunca se dialogó, nunca se hizo nada al respecto. Y ignorar el proceso de desarrollo lo único que hace es violencia al proceso. No lo soluciona, no lo hace más fácil, no lo hace mejor. Entonces, primer paso, reconocer que estos cambios biopsicológicos, cambios en el cuerpo, cambios en la mente de Tomoko están sucediendo. No se pueden parar, no se pueden detener. Hay que hacerle frente. Primer paso, admitir que los cambios están pasando. Y segundo paso, como dije antes, adaptarse, ser flexible, empatizar con el proceso por el que Tomoko está pasando. Hey, yo recuerdo que cuando yo era adolescente pasé por lo mismo y ahora mi hija está pasando por esto. Esto es normal. Vamos a hablar con ella, vamos a educarla, vamos a poner lo que le está pasando en contexto, darle dirección y apoyo. Vamos a dejar de tratarla como una niña, porque ahora ella es una adolescente. Vamos a adaptar nuestro estilo a lo que está pasando y vamos a darle también privacidad y libertad para que explore socialmente, pero a la misma vez proveyendo límites claros, porque los adolescentes todavía necesitan límites concretos. Su capacidad de juicio está comprometida con respecto a cuánto daño se pueden hacer a sí mismos o a lo que les rodean, entonces todavía necesitan límites claros, balanceados con cierta libertad para explorar. Y el pensamiento final, como dije antes, no se trata acerca de ser perfecto. No hay que intimidarse con la idea de tener hijos o de criarlos. No hay que ser perfecto para que todo salga bien. Lo más probable es que todo salga bien, que la mayoría de nosotros
porque somos resistentes al estrés, porque también nos influye eh, las interacciones fuera de la casa con nuestros amigos, nuestros iguales o incluso con mayores fuera de la casa. No todo está en las manos de los papás. Lo más probable es que todo salga bien, aunque los papás sean imperfectos. Es cuestión de tener amor en el corazón y un poco de flexibilidad. Gracias a todos por su tiempo y esperamos verlo en la próxima ocasión. Bye.